En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: escribe a los que dicen ser judíos y no lo son. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En la audición anterior mencionábamos que la iglesia de Esmirna, según el texto bíblico donde dice: Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, entendemos que el Señor Jesús estaba al tanto de lo que en esta iglesia sucedía. Había persecución por el testimonio que daban por Cristo y por eso eran perseguidos. Algunos se preguntarán: ¿por qué dicen que la iglesia era perseguida?
Y para entender haremos el siguiente análisis. Desde sus inicios, el cristianismo ha sido una religión perseguida. Ya en la antigüedad, el pueblo de Israel fue una comunidad marginada y explotada por los egipcios por 430 años de esclavitud, según Éxodo capítulo 12, versículo 40. El martirio, con trabajos forzosos, castigos de todo tipo, hasta que Dios llamó a un hombre llamado Moisés, quien fue instrumento de Dios para liberar a su pueblo de manos del faraón, el opresor del pueblo de Israel. Tuvieron que huir al desierto y vivir en el destierro hasta encontrar la tierra prometida. Jesucristo, que vino a dar continuidad a todas las profecías del Antiguo Testamento, sufrió en su carne propia, no solo él, no conseguir ser profeta en su propia tierra. Solo desde aquí podemos imaginar todo lo que vendría después, sino también experimentó las envidias, las maledicencias, las traiciones y el odio más feroz hasta ser sentenciado a muerte injustamente. Aunque en aquel momento Pilato, el gobernador romano, lo quería librar del martirio hacia la muerte, aún no encontrando en Jesús ningún delito, los principales sacerdotes instigaron y alborotaron a la gente pidiendo: «Crucifícale, crucifícale». Aún en medio de todos había cristianos fieles que amaban a Jesús, y por esta razón sufrieron la persecución desde entonces. No podemos olvidar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 18. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Amén». Y también en San Juan, capítulo 15, versículo 20 dice: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén». Así que si hay alguien que es perseguido, es aquel que testifica de Cristo. Y esto no es de extrañarse, el cristiano fiel lo sabe y yo también. El que dice ser cristiano y no testifica de Cristo, creo que no tendrá ningún problema. Las fuerzas malignas de Satanás estarán satisfechos de que no hables del Evangelio a nadie, ni anunciar las buenas nuevas de salvación del alma a la gente. Y si hablas en contra del pecado y de la importancia de la búsqueda de la santidad, que existe un cielo, y advertir a la gente que también hay un infierno a los que no aceptan el Evangelio, ni mucho menos mencionar a Jesús como único Salvador y Redentor. Por esta realidad es que a muchos les da temor de hablar, hoy en estos tiempos tan peligrosos. Podríamos decir que es un riesgo hablar de la salvación a los perdidos porque ellos dicen no creer en los cristianos y justifican su rebeldía, o mejor dicho, su pecado, adjudicando que todos los cristianos son unos mentirosos fanáticos, hipócritas y cuantas cosas negativas hablan acerca del cristiano y el cristianismo en general. Por eso entendemos que la persecución lamentablemente es esta, aunque de forma diferente, y que lamentablemente lo que el Señor dijo se cumple por el simple hecho de que eres cristiano. Y esto comienza desde nuestros hogares, que lamentamos también, porque unos creen en el budismo, otros en el islam, otros en el judaísmo, otros en el hinduismo, en el ateísmo, y otros en el cristianismo, y otros en el catolicismo. Este último, pese a sus creencias religiosas, creen en Dios y en Jesús, aunque de forma diferente. Aún ellos son perseguidos. Entonces se cumplen las palabras de Jesús. San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Y no es de extrañarse, y esto sucede aún en la misma congregación. Algunos están allí, pero niegan la fe en el Señor Jesús. Creen en una propia fe basado en la teología y en creencias que no van conforme a la palabra de Dios. Y de esto nace el odio más ciego y más intolerante de cada uno, y podemos entender el porqué de esta persecución. Es colectivo cristiano. No es de extrañarse, esto debe suceder, porque son palabras del Señor, y estas palabras no han dejado de ser. Son las mismas desde antes y se van cumpliendo ni un solo siglo desde entonces. E incluso podemos decir que llevamos en el siglo XXI y son los peores que hemos visualizado según los hechos históricos que la humanidad ha vivido en cuanto a persecución de cristianos. ¿Y todo lo que falta? Usted sabe que falta aún más. No es que seamos negativos o pesimistas, pues ya el Señor Jesús lo dijo, que por amor a Él o por la entrega a Él, de alguna u otra manera seremos perseguidos por hombres o mujeres impulsados por fuerzas satánicas solo para destruir nuestra entrega y confianza en Dios, y además de eso, quieren destruir nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto no lo dice el hombre, y tampoco lo estoy diciendo yo mismo, son palabras de Jesús. Por eso hemos hecho esta introducción, para hacer conciencia a la gente de que esto es real y que debemos estar preparados para cualquier enfrentamiento contra toda potestad espiritual satánica. Según los escritos de la iglesia en Esmirna, pasó por un tiempo de persecución severa, y nos atrevemos a testificar que este es el tipo de iglesia es la que Jesús va a levantar en el día del arrebatamiento de la iglesia. No creo que el Señor quiera levantar una iglesia tibia, sino una iglesia sumergida en el poder del Espíritu Santo, y por todas sus singulares características que en ella encontramos, según lo que hemos analizado personalmente, estos cristianos fieles realmente pasaron por pruebas muy duras en cuanto a su fe en Jesús. Aún en medio de todo eso, se mantuvieron firmes en la tribulación, en la pobreza y en la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son, sino que eran sinagoga de Satanás. Por eso se caracteriza a la iglesia de Esmirna, que aún de los que estaban dentro, blasfemaban el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. La iglesia de Esmirna era una iglesia afligida, y si lo parafraseamos con el texto leído, si lo interpretamos de esta manera, ¿quiénes son los cristianos en una congregación y quiénes no lo son? Y esta es la parte que nos cuesta aún diferenciar, porque algunos actúan peor que un mundano y algunos peor que un incrédulo. Y para entender, analicemos las actitudes del judío de aquel tiempo y de qué forma ellos blasfemaban el nombre del Señor. Ahora revisemos una vez más, ¿qué se dicen ser judíos si no lo son? O sea, esta frase, este calificativo, tiene que ver con la mentira que profesaban ellos. La verdad eran sinagoga de Satanás. Significa que Satanás estaba usando a cierto grupo para debilitar la iglesia y la fe de los verdaderos cristianos. Analizamos lo siguiente. Diferenciemos el judío. ¿Quiénes eran ellos? El judío es el nombre que se le da al pueblo descendiente de los hebreos y de los antiguos israelitas del reino de Judá, cuyos habitantes eran llamados judíos en la Biblia. El término judío proviene de Judá, hijo de Jacob, descendiente de Abraham en el territorio de Judea. Y con esta pequeña explicación, ellos eran los escogidos de Dios. Si revisamos la historia, nuestro Dios Todopoderoso los liberó de la esclavitud de los egipcios, pero ahora ellos estaban bajo el yugo romano.
y que esperaban al Mesías prometido mencionado en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 53. Aparece el Mesías Jesucristo, pero ellos no le recibieron porque pensando que Jesús vendría como un político libertador, que cambiaría todas las cosas, las leyes, haciendo una guerra carnal. Ellos no vieron a un Jesús como el Salvador del mundo, porque no nació entre los reyes, ni mucho menos estuvo en un palacio recibiendo instrucciones o estudiando leyes para saber gobernar, ni vestía ropas delicadas o espléndidas y no anduvo en carruajes espectaculares, sino que su medio de transporte fue su asno. En fin, no vieron al Salvador con ojos espirituales, sino carnales, y por esta razón lo negaron, lo rechazaron, y aún con tantas señales que Jesús hizo. Por eso, dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La palabra de Dios es clara que hay una gran separación entre judíos y los cristianos por esta palabra escrita, y nos dice la palabra que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice una vez más, a los que le recibieron. Amén. Hoy en el tiempo actual, muchos judíos no creen en Jesús, porque aún no lo han recibido y lo siguen esperando. Repetimos una vez más, ¿a quiénes vino? A los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero como Dios es poderoso en sus promesas, ellos por medio de Cristo pueden ser salvos. Si realmente lo aceptan como su único Salvador, porque la promesa sigue siendo para ellos también. Amén. Y para continuar, hay textos que hacen una tremenda diferencia entre el gentil, o sea, el cristiano, con el judío. En verdad, al aceptar a Cristo, nos convertimos por el poder del Espíritu Santo hermanos espirituales, no de sangre, de hecho, ni de carne, sino por el hecho de que somos engendrados por Dios. Amén. Pero, ¿quiénes decían ser judíos si no lo eran? Es que esta frase nos intriga bastante, y es aquí a donde nos separa con una gran diferencia. Los cristianos creen en Jesús como su Salvador personal, mientras que los judíos no creen, aunque no todos. La referencia clara cuando Jesús vio que ellos por su incredulidad tuvo que confrontarlos porque no aceptaban su mensaje. Ellos no aceptaban la verdad. Según San Juan capítulo 8 versículo 38 al 40, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Amén. Sin embargo, si le vemos la otra cara de la moneda, cuando Jesús vio a Natanael, lo llamó como un verdadero israelita del cual no había engaño. ¿Por qué? San Juan capítulo 1 versículo 47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Amén. Natanael estaba en la barca con Simón, Pedro. Durante la última pesca milagrosa, él fue convencido por el don de conocimiento de Jesús. Según podemos leerlo en la Biblia, nació en Caná de Galilea.
y fue uno de los primeros apóstoles que se unió a Jesús, dejando para ellos su vida anterior para predicar la buena noticia. Se dice que Natanael era amigo de Felipe, quien al recibir el llamado de Jesús decidió invitarlo para unirse al grupo. También el caso de Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, fue invitado por Jesús, quien iría a su casa. Convencido de Jesús, repartió parte de sus bienes a los pobres, ahí mismo fue salvo. San Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Podemos observar que Jesús realmente vino a los suyos, y esto es el claro ejemplo según la Biblia. Aunque en la Biblia describe que muchos de los que decían ser judíos creyeron, pero solo fue para aquellos que realmente creyeron. En referencia a los textos anteriores, también la Escritura dice que al aceptar a Cristo ya no hay judío ni griego, porque todos somos de Cristo. Según Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Los apóstoles tuvieron que enfrentar y lidiar con aquellos que no querían aceptar la verdad de Cristo. Por eso dice el versículo: a los que decían ser judíos y no lo eran. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Posiblemente eran personas que solo querían perjudicar a Pablo en la predicación, y que en el transcurrir del tiempo erraron al seguir la corriente judía y se habían desviado. Esta hipótesis nos es tan acertada, pero entendemos que si se oponían fuertemente, no eran de Dios, sino que eran la sinagoga de Satanás, que luego lo profundizaremos y explicaremos a quién realmente se refería. ¿Quiénes eran ellos realmente según la Biblia? Analizaremos dos puntos de vista muy precisos en cuanto a los que decían ser judíos y no lo eran. Y esto es de entenderlo, porque para esto no hay que buscarle mucha explicación. Todo está escrito en la Biblia. Número 1. Eran judíos de raza contrarios al Evangelio, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Entonces, ¿quiénes, sin embargo, no eran verdaderos hijos espirituales de Abraham? Según Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, no es justo el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Número 2. Eran personas con tendencias judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos. Y la palabra de Dios nos da a nosotros el entendimiento correcto para entenderlo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén y los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, según Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Podemos encontrar esto, que Dios no hace distinción entre judíos y los gentiles. Por eso Pedro les decía que el Espíritu Santo era derramado tanto a ellos como a nosotros, también sin distinción de razas o creencias. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar el verdadero evangelio, pero había algunas diferencias por ciertos dogmas y por ciertas reglas que venían desde la antigüedad. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo una obra majestuosa y sobrenatural, cambiando los corazones de ellos. Por eso Pablo discutió con ellos que para Dios no hay diferencias. La tendencia de ser religioso es lo que hace contrario al evangelio. Discusiones que aún Satanás pone en los corazones para provocar en pleito entre los mismos hermanos de la iglesia. Según Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. En las Escrituras hay registro cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía por causa de que algunos hermanos de la misma iglesia se apartaban de la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesús, por seguir las costumbres de algunos judíos hipócritas. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces entendemos que la persecución a la iglesia de Esmirna era bastante. Y la Biblia nos habla y nos da las referencias claves de cómo era este tipo de persecución. Eran contrarios al evangelio, eran contrarios a la fe. Por último, Pablo nos escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 2: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los que mutilan el cuerpo. Amén. Y parafraseando, es como si Jesús le dijera al ángel de la iglesia en Esmirna: por todo lo que ha estado sucediendo, sé que estás en desacuerdo con todos los que blasfeman contra ti, mintiendo con el engaño de su corazón, diciendo que son cristianos y no lo son. Están detrás de las riquezas, del lujo, del deleite de la carne más que de Dios, y se engañan a sí mismos haciéndose pasar por pobres, pero están desnudos y desválidos, porque habiéndome conocido pretenden ser portadores de la verdad, y he conocido que son hijos de Satanás. Claro, esto es una forma de parafrasearlo para entender el mensaje, el lenguaje espiritual de esta carta leída a la iglesia de Esmirna, de todo lo que estaba sucediendo en cuanto a la persecución. Y en conclusión, los creyentes de Esmirna estaban en una iglesia muy afligida por todo lo que hemos visto en este pasaje bíblico, angustiada por los falsos maestros que pretendían ser judíos, pero que en realidad no lo eran. La definición que hace el Nuevo Testamento de un judío es aquella cuya circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo,
Y nunca es suficiente con obedecer las enseñanzas de la palabra de forma legalista, cosa que ha estado perjudicando también a la iglesia cristiana. Lo que Dios desea de nosotros es que nos sometamos de corazón, no que cumplamos una serie de reglas prescritas hechas por hombres, sino seguir y amar a Dios de todo corazón sincero y cumplir sus mandamientos. Gloria al Señor. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado el mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.